Vamos a recordar en estos minutos, antes que nada, la ecuación que conocimos de la cónica hipérbola. Decíamos que era x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Esto me definía la curva que denominamos hipérbola, que era una función que iba a presentar sendas ramas de esta forma. Ahora bien, trabajemos con algún ejemplo para graficar, para ponernos al día de cómo es que hay que proceder. Supongamos x al cuadrado es igual a, supongamos, 16 menos y al cuadrado sobre 9 igual a 1. En primer lugar, representamos los denominadores como cuadrados perfectos, es decir, x al cuadrado sobre 4 al cuadrado menos y al cuadrado sobre 3 al cuadrado igual a 1. Esto nos determinaba ciertos valores. El denominador de la x iba a representar un punto en el eje x, es decir, cierta distancia. Antes que nada, el centro se encuentra en 0, 0, e íbamos a marcar 4 unidades hacia izquierda y 4 unidades hacia derecha, que era lo que me marcaba este valor. Y lo mismo en el eje y, 3 unidades hacia arriba y 3 unidades hacia abajo. Ahora, con estas distancias íbamos a trazar un rectángulo. Un rectángulo de esta forma. Y a ese rectángulo, que iba a ser una construcción auxiliar, le íbamos a trazar sus diagonales. Es decir, algo así y así. De esta forma. Una vez que teníamos eso, ya podíamos graficar las hipérbolas en sí mismo. El punto iba a ser este, y la curva iba a ser asíntota a esas diagonales que trazamos de manera auxiliar. Es decir, que las dos ramas de las hipérbolas iban a ser asíntotas a las diagonales de ese cuadrado, de ese rectángulo auxiliar definido por las distancias del eje y del eje x. Veamos otro ejemplo. Supongamos ahora, al igual que como trabajamos con elipse, con circunferencia y con todas las cónicas en general, ¿qué ocurre si no queremos tener el centro de la hipérbola en el punto 0, 0? En este caso, el centro de la hipérbola está en el punto 0, 0. Pero si nosotros hacemos lo siguiente, x menos x sub 0 al cuadrado sobre a al cuadrado menos y menos y sub 0 al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, vamos a tener una hipérbola cuyo centro va a estar en el punto x sub 0 y sub 0. Es decir, que al momento de graficar, en primer lugar, vamos a tener que tomar en cuenta el centro de las hipérbolas. Supongamos un ejemplo. Vamos a trabajar con x menos 2 al cuadrado sobre 9 menos y más 3 al cuadrado, y vamos a hacer también sobre 9. Esto igual a 1. De paso, comprobamos qué ocurre si a y b son iguales en la hipérbola. Borramos esto. Reescribimos, transformando los denominadores en cuadrados perfectos. 3 al cuadrado menos y más 3 al cuadrado sobre 3 al cuadrado igual a 1. Y trazamos el centro. En primer lugar, marcamos el centro, que va a estar en el punto 2 menos 3. 2 en x, es decir, cambiado de signo, el término que se está sumando o restando a la x y a la y. Menos 2, esto es 2 positivo en x, 2 positivo en x, y menos 3 en y, es decir, que el centro va a estar en esta parte. Luego, permítanme borrar acá,
vamos a tener que trazar el rectángulo. El rectángulo va a ser, en este caso, un cuadrado. Hacia la derecha y hacia la izquierda vamos a necesitar 3 unidades. 1, 2, 3, que es lo que me define la cantidad de posiciones o el semieje sobre el eje de las abscisas, o en este caso sobre el eje horizontal. Y también 3 unidades hacia arriba y hacia abajo en el eje vertical. Y fíjense que en esta cuestión, cuando A y B son iguales, me queda definido no un rectángulo, o si bien también es un rectángulo, pero mayormente es un cuadrado. Es un rectángulo particular cuyos 4 lados son iguales. Es decir, que me queda este cuadrado. Le trazo las diagonales y estoy en condiciones de ahora marcar las curvas, las ramas que nuevamente van a ser asíntotas a esas diagonales y que van a pasar por los puntos en cuestión. Este es el punto 5, menos 3 y este es el punto menos 1, menos 3. Dos puntos de las hipérbolas. Y con esto ya es suficiente. Veamos un último ejemplo. Permítanme borrar. Esto es muy sencillo, solamente hay que practicar. Vamos a ver, y los invito a ustedes a conocer otros videos de esta misma sección, en donde tenemos hipérbolas mucho más complicadas y más complejas para graficar. Ahora, como estamos tratando de comprender la forma más sencilla de graficar las hipérbolas, vamos a trabajar con ejemplos notables. X menos 4 al cuadrado sobre 16 menos y más 2 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Mejor cambiemos el denominador de acá. No coloquemos denominador, a ver qué ocurre. Este es un caso especial. Veamos qué pasa. Reescribimos el denominador de las x, que va a ser 4 al cuadrado. Pero en la y no tenemos ningún denominador. Por lo tanto, como bien sabemos, cuando estamos en presencia de un número, tenemos un denominador imaginario que es igual a 1, y 1 es igual a 1 al cuadrado. Por lo tanto, el semieje vertical va a ser de solo una unidad. Marcamos primero el centro. El centro va a estar en el punto 4 menos 2. 4 menos 2. Y vamos a trazar el rectángulo. 4 unidades sobre el eje horizontal y solo una unidad sobre el eje vertical. Es decir, que vamos a tener un rectángulo de esta forma. Trazamos las diagonales. Vamos a borrar acá, vamos a hacerlo un poco mejor. Trazamos las diagonales. Nos va a quedar algo así. La otra diagonal nos va a quedar algo así. Una vez que tenemos trazadas las diagonales, ya podemos graficar las hipérbolas. Hipérbolas que van a ser asíntotas a esas diagonales y que van a estar mucho más cerradas, por así decirlo, que otras debido al pequeño valor del semieje vertical. Ahora bien, esta fue entonces la forma de graficar hipérbolas con otro centro diferente al del origen de coordenadas.